¿Dónde habíamos quedado? Estábamos definiendo el práctico. Habíamos definido la estructura en el archivo H con apellido, nombre y documento. ¿Sí? Y con ese formato, alumno T es un puntero de la estructura, alumno S es un struct que hay que usar con la palabra struct. ¿Sí? Habíamos visto las distintas alternativas de combinación. Yo repaso así. Luis dijo, por ejemplo, ya no está, ya se escapó, de que tenía una ensalada. Bueno, pueden aprovechar y preguntar cualquier duda que tengan del repaso. O sea, la idea es decir, ya que está ahí, yo no entendí esto y repetimos. Yo lo único que tenía duda era el plan format, que es el formato para armarlo. Bien. Era descargar en el terminal, después la extensión y cómo creábamos el archivo. El archivo es un archivo de texto. Bien. Y los nombres los tenés que buscar en la documentación de CLang Format. ¿Sí? Él te dice qué significa cada uno de esas opciones. ¿Sí? Yo tuve por eso me salta que todo el tiempo como que no lo tengo descargado, pero sí lo tengo descargado. ¿Será? ¿Windows? No, en la máquina virtual. Te está faltando modificar el path para que lo encuentre, para que cuando pongas CLang Format lo encuentre. Ah, bien, tengo que... Lo debería de haber hecho él cuando lo instalaste, depende cómo lo hayas instalado, pero si lo instalaste con apt-get lo debería haber hecho él. Claro, lo intenté por ahí y no me lo reconoce. La otra posibilidad, lo otro que puede estar sucediendo es que tengas que cerrar Visual Studio y volverlo a abrir después de instalar. También lo hice. Para que, porque cuando vos instalas cosas en Linux, a veces modifica las variables de entorno. Las variables no se modifican hasta que vos no abrís un terminal nuevo o arrancás el programa de nuevo. O sea, cuando el programa arranca, congela las variables de entorno y si vos las cambiás después, el programa no se entera. ¿Sí? Pero si ya lo reiniciaste, lo que más me parece es que no te lo está encontrando en el pad. O sea, si vos abrís un terminal y pones CLang Format, no lo encuentra, aunque esté instalado. Claro, y el archivo este lo descargué del repositorio que está en... que usted me pasó. Ah, bueno, sí, yo tengo un repositorio, después les paso el enlace si quieren, donde hay un archivo de estos. Y de ahí modifican lo que ustedes quieran. Y si no, en la documentación está. Están los formatos y están ejemplos. O sea, tienen 5 o 6 estilos de base, de acuerdo a lo que quieran, si la llave es abajo, si la llave es arriba, y ese tipo de cosas. Y eligen el que es más parecido al que quieren usar y después ajustan los pequeños detalles con el resto de las opciones. En general yo ese archivo lo fui construyendo, empecé con base DON LLVM y después cuando me hacía determinada formato y no me gustaba, buscaba cómo se cambiaba ese y así fui agregando de a uno a medida que escribía código y no me gustaba cómo quedaba. Eso solo lo va corrigiendo, ¿verdad? Una vez que lo... En cuanto cambiaste la opción, reformatea a la nueva opción. Pero cuando hacemos el commit instantáneamente. Depende cómo hayas configurado Visual Studio. Yo lo tengo puesto para que cada vez que grabe, reformatee. Entonces, en cuanto haces Command S o Control S, automáticamente reformatea y recién graba. Se puede configurar para que formatee cuando escribís, que es bastante molesto, para cuando guardás, y podés decirle también que reformatee solo los fragmentos de cambio en el código. Es decir, lo que estaba queda como está y lo nuevo, el fragmento nuevo se reformatea. Si están corrigiendo código en un repositorio existente y el formato no está del todo bien y no quieren mandar cambios innecesarios, le pueden decir que solo formatee el delta del código. La otra opción, si están trabajando con un repositorio viejo, es abrir el repositorio, reformatear todos los archivos, hacer un commit que diga cambio de formato y después seguir trabajando. Y listo. Y queda un commit que es solo cambio de formato. Cuando vos estás viendo la historia, ese lo salteás. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda? Habíamos empezado por el main. Habíamos dicho que si estaba claro lo que hacía la función, los parámetros que recibía y los valores que devolvía, yo podía llamar a esa función sin preocuparme por cómo está implementada. ¿Sí? Y que si de hecho estábamos trabajando en equipo, uno iba a hacer la función y el otro le iba a llamar
y el que la hacía no sabía cómo le llamaba y el que le llamaba no sabían cómo la hacía. Habíamos declarado un struct alumno S con el campo yo para guardar mis datos y había cargado el nombre. ¿Sí? ¿Cómo cargo el apellido? Había cargado el apellido. ¿Cómo cargo el nombre? Igual, ¿cómo cargo mi documento? Directamente hago yo punto documento igual a... Perfecto. Esa variable, ¿está en RAM o Flash? ¿Qué es lo que acabo de cargar? Yo. La variable yo ocupa memoria RAM o memoria Flash. ¿Una flash? ¿Por qué esto? No se puede guardar en ejecución en RAM. Si fuese Flash, ¿podría hacer esto? O sea, por ahí lo puedo hacer. ¿Tendría algún efecto? No. Si es Flash, yo no lo puedo escribir por código. Básicamente. O sea que eso tiene que estar en RAM. Pero mis datos son constantes. Estoy desperdiciando RAM. ¿Cómo hago para que eso esté en Flash? Le agrega const a la declaración de... No es tan fácil. Código, Ah, guardar en no, flash. código. No es tan fácil. ¿Por qué? Esta variable es local o global. Porque global No es local de la función main. es local de la función. ¿Sí? ¿Y dónde se almacenan las variables locales? ¿Globales o locales? ¿Locales? Locales. Esa variable, ¿dónde se almacena? En el RAM. ¿En qué parte del RAM? Donde el compilador elige. En la pila. ¿Saben qué es la pila? ¿Todos? Bien. Tengo un valiente que me dice, no sé lo que es la pila. Esto es la RAM. ¿Sí? El compilador suele partir esto en tres áreas. Variables globales las asigna del inicio de la RAM, dirección 0, 1000, 1.000.000, en adelante. Esto es 0, esto es FFF, lo que corresponda. ¿Sí? Acá arriba están las direcciones bajas. Cada vez que yo declaro una variable, asigna el espacio necesario para la variable, ¿sí? Y con un puntero interno va diciendo, bueno, la próxima variable va a entrar, la próxima va a entrar dirección. Las variables globales se asignan en forma estática, es decir, siempre tienen una dirección reservada desde el inicio hasta el final del programa y se asignan en tiempo de compilación. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Además de eso, asigna el final de la memoria al stack. El stack es un área de memoria que cumple principalmente una función y es almacenar las direcciones de retorno de las llamadas a subrutinas. Cuando yo llamo a una subrutina, necesito almacenar el valor. Entonces yo tengo este programa está en Flash. Esta instrucción, que está en una dirección de memoria X, llama a una subrutina. Una subrutina, llamo a la subrutina y cuando termino tengo que volver al punto en el que estaba, porque la puedo llamar a la misma subrutina desde dos lugares y tengo que volver cada vez al punto de retorno. Para eso, el PC, que es el registro con el cual se indica cuál es la instrucción que voy a ejecutar a continuación, necesita guardar antes de llamar a la subrutina para saber dónde tengo que volver. Y eso normalmente se guarda en el stack. ¿Sí? Entonces, lo que estoy teniendo acá son las pilas de PC, o sea, voy apilando los PC cuando me voy metiendo en las. Se usa para muchas cosas más, pero esa es como innegociable. ¿Sí? Porque como no sé qué nivel de anidamiento tengo, o sea, esta subrutina puede llamar a otra y cuando vuelvo tengo que ir hacia atrás, la cantidad de PCs que tengo que guardar es indefinida.
Depende de cuántas veces yo de una función llame a otra función. O sea, cuánto me voy metiendo en las funciones. Entonces, no necesito hacer en memoria. Sí. Aparte del PC, ahí también se guarda el contexto o en distintos lugares. PC, normalmente se guardan los parámetros que se le mandan a la subrutina y que se reciben, los resultados que se reciben de la subrutina, si no alcanzan los registros. Entonces, en un x86 que tiene un registro A, B, C y D, y no hay más, los parámetros suelen ir en la pila. Entonces, cuando voy a llamar a una subrutina, acá pongo el puntero alumno y arriba llamo a la subrutina y queda el PC. Y la subrutina va y lo saca del stack. ¿Por qué? Porque podría suceder que yo de esta subrutina llame acá y esta llame a otra, entonces la pila me va dando lugares independientes para poner los parámetros de cada llamada. ¿Sí? Y la estructura de pila funciona muy bien o se lleva muy bien con las estructuras de árbol. Las llamadas son un árbol, donde yo de esta llamo a esta, de esta llamo a esta y vuelvo, y las pilas andan perfecto para recorrer árboles. Entonces, como las llamadas son árboles, los datos se guardan en una pila. La pila se mantiene con un registro especial que se llama stack pointer, que marca el inicio. De ahí hasta el final es pila, en general. Cada vez que pongo un dato, lo escribo en donde está el señalado del puntero y muevo el puntero para arriba. Y cada vez que tengo que sacar un dato, muevo el puntero para abajo y el dato queda en memoria, pero no importa, después se pisará. ¿Sí? Las variables locales se asignan en la pila. Cuando ustedes necesitan crear una variable local, simplemente desplazan el puntero de pila la cantidad de espacio que les hace falta y escriben acá. Eso les permite que la variable exista mientras se llama la subrutina. Y cuando la llamada a la subrutina termina, la memoria se desasigna junto con la desasignación de la dirección de retorno. Por eso las variables locales no inicializadas tienen basura, lo que estaba grabado en la pila. ¿Sí? Si yo pongo un const acá, esta variable sigue siendo local. Por lo tanto, sigue estando en la pila. Y el const lo único que va a lograr es que no la pueda escribir, pero el espacio que ocupa sigue siendo no solo de RAM, sino de la pila, en donde guardo los parámetros a llamadas a subrutinas y donde es fácil que desborde las pilas, ¿sí? Y tenga problemas, porque si yo pongo datos en la pila hasta pisar las variables globales, las variables globales me cambian de valor. ¿Sí? Y no hay una barrera física acá para decir, bueno, me di cuenta que no sucede. Lo que sucede es que las variables te cambian de valor. ¿Sí? Yo les hablé de 3 espacios. Variables, pila, el que está al medio se llama heap. ¿Alguna vez usaron malloc o new? ¿Nunca usaron malloc? Bueno, esto es un área de memoria también dinámica, igual que la pila. ¿Sí? La pila es un área de memoria dinámica. Cambia durante la ejecución del programa y las variables locales se crean y se destruyen en tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación. Las globales en tiempo de compilación. El heap es un área de memoria, pero donde ustedes piden y devuelven cuando ustedes quieren arbitrariamente con 2 funciones. malloc para alocar o para pedir un bloque de memoria y free para devolverlo. Entonces ustedes pueden crear dinámicamente en algún momento del programa, pedir un bloque de X tamaño y les devuelve un puntero. Y ese bloque es suyo hasta que hagan un free. ¿Sí? En general, en C, en embebidos, no se lo usa mucho, no es recomendable usarlo. ¿Por qué? Pido, y en un momento me dice, no tengo. ¿Y el programa qué hace? Le tira un mensaje de error al usuario, ¿por dónde? ¿Sí?
Entonces, en embebidos, y más si son sistemas medio críticos, no es recomendable usar memoria dinámica, no es recomendable usar heap. ¿Sí? Ya bastante problemas tenemos con el stack, que es insalvable. Entonces, es habitual que ustedes, en lo que estemos trabajando, usemos solo variables globales y stack, y el heap, que está en el compilador de C siempre, no lo usemos. Bien. Entonces, si yo solo pongo const, esa variable sigue siendo local y el único lugar donde se puede asignar es el stack. Y el stack siempre está en área de RAM. Entonces, ¿cómo hago para mover esa variable a flash? Yo no sé cómo guardar, más allá de mover esa variable a flash, no sé cómo guardar un valor en flash. Después vamos por partes. Primero, no sé. Es que necesito saber cómo guardar un dato en flash antes de decir, paso esta variable a flash. Como se guardan los datos en cualquier variable global, o sea, las variables locales se inicializan. Ustedes pueden hacer esto. Porque flash me suena no volátil. Vamos por partes, es no volátil. Vamos por partes. Ustedes pueden hacer siempre int a igual a 9. Sí. Ahora, si esto es una variable global, la asignación del valor 9a se hace de una forma. Y si es una variable local, se hace de una forma distinta, a nivel código generado por el compilador. Si es una variable local, como int a significa mover el puntero 4 para que acá me quede un espacio de 4, la asignación de 9 hay que hacerla con una instrucción de assembler que le diga que ahora escribí ahí 9. Y genero código para asignar a 9. O sea, esto es equivalente a int a igual a 9. O sea, es exactamente lo mismo. Porque tiene que reservar el espacio y generar el código assembler para cargar 9 en la variable A. Pero, cuando yo hago esto, la situación es distinta. Ahora, A es una variable global. Entonces, es una variable global con valor preasignado. Las variables globales se ubican aquí. Y él sabe en qué dirección se ubica cada una. Entonces, en Flash, genera un bloque con todos los valores iniciales de las variables, con correspondencia una a una con la asignación que le dio. Y antes de ejecutar el main, copia este bloque de flash encima de este bloque de RAM. Y con eso inicializa las variables. Con lo cual, no genera una línea de assembler para asignarle a el valor 9, sino que prepara un bloque del mismo tamaño de las variables, les pone un valor. Si yo no le puse nada, pone un 0 y A va a estar inicializado en 0 con seguridad, y copia todo el bloque de flash encima de todo el bloque de RAM y inicializa todas las variables globales de una sola vez por una copia de bloques de memoria. O sea que reservo gasto flash en hacer eso, que va a ir en RAM. Menos que el código, porque el código también lo tenés que poner en flash. O sea, la instrucción para decirle buscar la dirección A y ponerle 9 también consume flash. Se supone que consume menos el lazo de copia de memoria, que igual lo tenés en MenCPI, en STRCPI, porque en todas esas tenés el mismo lazo, que hacer la instrucción para asignar cada una. Y eso te garantiza además que todas las variables globales tienen un valor de inicialización. Si vos no se lo diste, es 0. Las locales no. Si vos haces int a, el valor de a es desconocido, porque es lo que estaba en el stack, en esa dirección de memoria antes. No se preocupa por generar una línea de código para borrar en 0 el stack, porque sería desperdicio de tiempo. ¿Sí? Entonces, las variables globales y las variables locales tienen un tratamiento notoriamente distinto dentro del compilador. ¿Cómo hago para que A vaya a parar a flash? Normalmente con una rutina que se encargue de poner a flash en modo de escritura. No. Eso, vos lo que querés es que el compilador, cuando le asigne la dirección A, en lugar de asignar una dirección de RAM, le asigne una dirección de flash. Yo pensaba que
en ejecución querías guardar datos. No. Por eso digo, veamos. Olvídate, eso es una locura. Bien, listo. Y bueno, Ahora ahí. sí. Con traffic. No, con const, pero afuera, ¿no? Una variable local. Afuera. Bien, si la variable es global y le pongo const, entonces sí dice, no, bueno, si es una constante, le asigno el lugar acá, no le asigno el lugar acá y trabajarla directamente desde acá. Y la dirección es la del bloque de constantes. ¿Sí? Para eso entonces tengo que hacer esto. O porque si se acuerdan yo le dije que el static en una variable lo que hacía era convertir la variable local en una variable global. O sea, en realidad no es que conserva el valor entre llamadas, la variable pasa a ser global, pero privada. Nadie la puede tocar. Sí, vos podrías haber puesto static const struct alumno ese. Perfecto. Yo podría haber, o sea, si yo quiero que la variable sea local de main y que nadie más la vea, pero que vaya a flash, puedo poner así. ¿Y cómo le cargo el valor? La llave. Obviamente tengo que poner todos los valores de una sola vez, no puedo cambiar. ¿Sí? Si te olvidas algo, va a ser todo cero. ¿No? Si te olvidas algo va a ser todo cero. Que en el caso de una cadena es la cadena vacía. O sea, grabar un cero en una cadena, en el primer lugar de la cadena, Es decir, ahí termina. es el fin y exactamente es la cadena vacía. Y lo que sobre, porque apellido creo que tenía 50 de largo. lo Se que llena sobra con ceros. cosas. Y de todo eso se encarga el compilador. ¿Sí? Entonces, ahora tengo una constante en Flash. Inicializada. No me queda otra que inicializarla. ¿Sí? ¿Cómo llamo a la función? Yo quiero llamar a serializar, si se acuerdan. Tenemos que llamar a esta función. Voy a copiar el prototipo acá para que nos acordemos cómo era. ¿Qué tengo que pasar acá? ¿Yo? No, la dirección de memoria yo. La dirección de memoria. Y Soy yo. Asterisco, ¿no? Asterisco yo no veo. No, Ansperson. Asperson. La dirección de memoria de yo es Asperson. Y que es una cadena. ¿Sí? Y tengo que preparar una cadena para recibir el resultado, que la tengo que declarar yo y pasársela. Entonces, supongamos que con 128 espacios va a ser suficiente. ¿Y acá qué pongo? Asperson cadena. Cadena sola, un array. Directamente le pasamos la dirección de memoria. Hay que pasar la dirección del primer lugar de la cadena. Cadena ya es la dirección, el puntero al primer elemento. ¿Sí? Así lo hubiese escrito con asterisco. O sea, yo escribí... Acá es más fácil verlo porque yo dije que acá esperaba cadena corchete y le estoy pasando cadena corchete. Pero si hubiera puesto esto... es lo mismo. ¿Sí? Igual necesito una dirección de memoria y cadena es una dirección de memoria. Y acá, El tamaño de la cadena. 128. Podemos poner size. Bien. La cadena. Size of cadena. ¿Y por qué no puedo hacer size of acá?
¿Por qué no recibo directamente la cadena y hago size off acá adentro? A ver. Puede ser que nosotros solamente veamos la división de memoria y no sabíamos hacer. Porque cuando se compila este C, no está la definición de cadena. Es un dato que vos vas a recibir en tiempo de ejecución. O sea, la dirección te la van a dar en tiempo de ejecución. Cuando vos estás compilando, no conoces cadena. No conoces el tamaño y no podés hacer size off. Size off es una función del compilador. O sea, en el momento va y mide, pero para eso tiene que tener la definición. Y acá no está la definición. Esto es un parámetro. ¿Sí? Entonces no tengo forma de hacer un... O sea, si hago size off de cadena, me va a dar 4, que es lo que ocupan los punteros. Porque la variable esta es un puntero. ¿Sí? No tengo forma de saber cuánto ocupaba la variable que yo le pasé. No hay manera. ¿Sí? Eso solo lo sé en donde hago la reserva de espacio. Y la reserva de espacio la estoy haciendo en main. Este es el que sabe qué tamaño tiene cadena. El otro no. ¿Está claro? Bien. Y ahí tengo la llamada a la función. ¿Qué me quedaría? Puedo hacer mejor todavía, puedo hacer directamente. O cualquier otra cosa. Sí. En el primero parte. Falta el punto y coma de printf. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Es para que lo veas en la pantalla. El programa lo estamos compilando para correr en la PC, no para correr un embebido todavía. En los embebidos, printf en general no existe. En algunos embebidos hay algunas formas de hacer printf. Que después si quieren las discutimos. Pero en general no hay printf porque no hay consola. En algunos embebidos, en ARM, existe algo que se llama semi-hosting, que permite que ustedes hagan printf y lo reciban por la interfaz de debugging. Y en muchos embebidos lo que se hace, si no es usar un puerto serial, ustedes hacen printf y en realidad lo transmite por un puerto serial. Entonces toman un puerto serial y lo convierten en una consola. ¿Dudas? ¿Vamos con la función? En el último corchete de else, línea 60, borra el punto y coma que sobra. Ese, sí. Igual ese punto y coma puede quedar. ¿Sí? No sé. En realidad, esto es una instrucción y esta es otra instrucción. O sea, vos podés hacer esto. No hay problema. Es una instrucción vacía. Que no se compila, obviamente, no hace nada. Pero no da error. Bien. Vamos. ¿Y el struct sí o sí es necesario el punto y coma? Cuando la declara la estructura yo. Cuando acá, Ahí. ese punto y coma, sí. Ese sí es obligatorio. Es igual que el de la cadena. Bien. Y acá van comas. Sí, sí, sí. Y esto es optativo. O sea, se puede hacer así o se puede hacer Valentini como Esteban, pero en ese caso
el orden de los campos tiene que ser el orden de la definición. Con punto ustedes lo pueden poner en el orden en el que quieran y claramente es más legible punto apellido igual a Volentini que Volentini, Esteban. O sea, entonces volvemos a lo que hemos dicho. La legibilidad y la mantenibilidad del código es importante. Esto es mucho más claro que si solo tiro los campos separados por coma. Lo puedo hacer, pero en general no lo voy a hacer. Voy a poner el campo igual al valor. ¿Sí? Lo mismo que si yo no pongo un campo es 0, pero no es mala idea poner el campo igual a 0. ¿Más dudas? Vamos a la función serializar. ¿Qué debería hacer la función serializar? ¿El enunciado? ¿Tenés a mano? El programa mostrará por pantalla los datos del alumno en formato JSON utilizando la función serializar del módulo alumno. El módulo de alumno se definirá una función serializar que recibirá como parámetro un puntero de la estructura con los datos del alumno. Un puntero A la cadena, que ya lo pasamos, y el tamaño. Y debe retornar con la longitud de la cadena o -1 si el espacio no es suficiente. Correcto. El módulo alumno tendrá dos funciones, porque estamos hablando de cosas. Esa es internas, exactamente. Serializar cadena y serializar número. Que serializan campos de texto y campos numéricos. Sí, y de ahí salta Dolce Jam. Bien. Pero, ¿habíamos dicho cómo era un JSON? O sí, pero no me acuerdo, no importa. Es una llave al inicio y una llave al final. Entre comillas, el nombre del campo, por ejemplo, apellido, normalmente en minúscula. 2 puntos y el valor. Si el valor es una cadena, también va entre comillas. Si el valor es numérico, no. Y separado con una coma. O sea, es campo, 2 puntos, valor, coma, campos, 2 puntos, valor, coma, campos, 2 puntos, valor. El valor, si es comilla, si es cadena, va entre comillas. El campo siempre es una cadena, así que siempre va entre comillas. Y el último campo no debería tener coma. Entonces, si se fijan, C no tiene problema en poner coma en el último campo. Y que ustedes simplemente agreguen. JSON sí. JSON debería ser, en definitiva, comillas apellido, 2 puntos Volentini, coma, pero esta coma no debería estar. Y los enter pueden o no estar. O sea, puede estar una tira de texto kilométrica o puede tener retornos de carga. ¿Sí? Lo mismo que espacios acá, puede tener o no. En general, cuando se mandan por la red se sacan todos los espacios de enter para que la cadena sea lo más corto posible. O sea, ya mandarlo como texto es bastante ineficiente, pero poner espacios y enter al medio. Pero cuando uno lo quiere leer, sí muchas veces se agregan enter o espacios para entenderlo. ¿Sí? Pues es bastante legible el formato. ¿Por dónde empezamos? Por serializar, suponiendo que estas andan, o primero definimos esta y después las usamos acá. No, pues serializar. Supongamos que el otro ya anda. Porque no definimos primero. Igual tenemos que definir qué es lo que hacen los dos. Si venimos de afuera No hay problema, pero tenemos que definir qué le vamos a pasar a serializar cadena y qué nos va a devolver, porque si no, no vamos a poder construir lo que falta. O sea, independientemente de cuál escribamos, tenemos que definir qué hacen. En serializar ya nos lo dieron definido. Acá corre por cuenta nuestra. Entonces, las dos van a ser más o menos lo mismo. Serializar cadena. ¿Qué le pasarían y qué esperarían que devuelva? podría ser lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Podría pasarle todos los mismos argumentos de antes. Pensá que la tenés que llamar para el nombre y para el apellido. O sea, serializar cadena habría que llamarla 2 veces para decirle la cadena, el apellido y
El nombre. Le pasaría el puntero de donde empieza la cadena, ya sea apellido o nombre, se le pasaría el puntero a donde comienza lo que quiero serializar. Bien. Eh, O sea, del valor. El valor. Del valor. Sí. Un puntero a la cadena del valor. Perfecto. ¿Qué más? Te hago una pregunta. Si yo empiezo a leer el valor, ¿no puedo internamente saber cuál es la longitud? O sea, yo empiezo a leer hasta que encuentre un carácter 0. Entonces ya corto para no pasar el espacio. Si son cadenas de texto, siempre deberían de tener un 0 al final. Bien. Pero O sea, no- si ocupa los 50 valores, Está mal. el cero, Normalmente cuando vos manejás funciones, y vas a ver que en muchas APIs de cosas, tenés la función para string y la función para data. La función para string es porque espera un 0 al final. Por ejemplo, str copy. str CPI copia cadenas. La cadena origen tiene que tener un 0 al final. Mem CPI o data CPI copia bloques de datos. Entonces ahí le pasás el tamaño. Entonces, las dos alternativas estándares que vas a encontrar son cadenas, puntero y termina con 0. Y vos tenés que estar siempre seguro de que reservaste espacio para que te entre por lo menos el 0 al final del último hueco. Y si no, puntero y tamaño, y entonces no importa qué es lo que pasaste. ¿Sí? Pero como son las dos opciones que tenés, de acuerdo a lo que querés manejar o cómo lo querés manejar. Si serializar cadenas trabaja con cadenas, podemos pasar un puntero y decir sí o sí, para que esta función ande bien, tiene que estar el 0 al final. Y si en el alumno queremos guardar, no sé, 40 caracteres, habrá que reservarle 41. De todas formas, en C, cuando ustedes usan, ¿qué diferencia hay? Ustedes creían que sabían C. ¿Qué diferencia hay entre el apellido y el nombre? el apellido puesto comillas simple, Ujú. ¿cuál es para un char? ¿Lo corregí o no? Eso que hice es válido, funciona sin errores. Obviamente, el apellido tiene una diferencia respecto al nombre. El apellido le pone 0. Al nombre le pone 0 Perdón, el nombre le pone 0. y al apellido no. Yo pensaba que- El apellido es un array de caracteres. Pone los caracteres y punto. En cambio, las comillas dobles es una cadena, entonces pone el 0. Y si la cadena que estás poniendo no entra en el espacio, te va a dar un warning. Porque él sabe que si vos pusiste 10 letras, tiene que poner el 0 y son 11, y si no le entran en los 11, se va a quejar. ¿Sí? Entonces, si ustedes usan comillas y asignan constantes, cuando la constante no entra en el espacio reservado, el compilador da un warning. Incluyendo el 0, porque la comilla doble le está diciendo, es esto más un 0. ¿Sí? Si no, deberías de usar comillas simples, que en general nadie las usa. ¿Sí? Bien. Con lo cual podemos dormir tranquilo con el 0 al final de la cadena. ¿Sí? Pero no son cosas menores, porque cuando empiezan a trabajar con funciones escritas por otras personas que siguen estos supuestos, a veces lo enganchan rápido, supuesto, a veces ustedes suponen lo mismo y anda bien, y a veces ustedes suponen distinto y no la pueden hacer nadie y no saben por qué es. ¿Sí? Entonces, todas estas son convenciones, algunas se las dijeron hace 4 años y ya se las olvidaron, y otras ni se las dijeron nunca. ¿Sí? Porque no era el momento, básicamente. Entonces, volvamos a nuestra serializar cadena. Recibe un puntero al valor que yo quiero mandar. ¿Qué más? No va a pasar tamaño porque... ¿Qué proponen ustedes que haga la función serializar? Podemos hacer que lo vaya poniendo directamente en cadena. ¿Qué me debería devolver? Normalmente yo trato de darle a la función la mayor cantidad de trabajo. Si hago una función que hace muy poquito, no resuelvo bien el problema. ¿Una sola cadena con qué? Con todo. O sea, yo esperaría que serializar cadena me ponga las comillas, el nombre del campo,
las comillas, los dos puntos, el valor del campo y la coma. Podemos discutir la coma, pero mucho menos que eso no. Si solo me va a poner este pedazo, va a tener un renglón. No me sirve en general hacer funciones de un renglón. A veces sí, pero en general, cuanto más parecido, o sea, si ustedes se fijan de esa forma, la llamo 2 veces y ya está. Y la llamo las veces que haga falta. Después vamos a ver cómo hacemos para que lo ponga a continuación. Pero de esa forma, en principio, llamo una, llamo la otra, ¿sí? Le podría también el campo para escribir en este caso apellido y la próxima llamada le pongo nombre. Necesito pasarle el nombre del campo y el valor del campo, como mínimo. ¿Y qué más? El puntero de dónde tiene que ir escribiendo ese resultado final y en qué posición. La cadena es un vector. Normalmente a la cadena la manejamos con un puntero al primer elemento, pero el puntero puede apuntar a cualquier lado. Entonces, cuando vuelve de la primera, o sea, puedo escribir la llave y decirle, apúntame acá. Llamarla y decirle, ahora movete lo que sea que ella me diga que escribió. Si ella escribió 10, movete 10. Me devuelve a la posición final. Y voy moviendo el puntero y siempre le paso el puntero. Ya ahora no al primer elemento de la cadena, sino al lugar donde ella tiene que escribir. O sea, el primer elemento donde ella debe escribir. Que es lo mismo, siempre y cuando no me caiga del espacio que tengo. O sea, si que el puntero más lo que voy escribiendo no se me salgan del espacio que tenía asignado. ¿Sí? Entonces, ¿qué parámetros recibe serializar cadena? Recibe. ¿Dónde comienza ese array? El puntero. El puntero al lugar donde debe escribir. O sea, el primer lugar que ella debe escribir. Sí. ¿Qué más? El campo y El puntero al nombre del campo, que es una cadena, siempre, así que tienes un puntero. El puntero al valor, porque es una cadena, la numérica no va a recibir un puntero, va a recibir el valor, pero está en una cadena. El Y tamaño el tamaño y todo eso para saber que no se el cae. tamaño, no, yo le pasaría el espacio Es fácil. y lo iría decrementando. O sea, si ya usé 10, de los 128 que recibiste quedan 118. ¿Sí? Entonces, a esta le pasaría algo parecido a esto. El puntero a donde debe escribir y el espacio disponible menos lo que yo voy usando. Y esta va a ser la que sea responsable de decir, bueno, si ya usaste 10 y eran 150, restar los 10, quedan 140. Y en cada llamada le va diciendo te queda menos. ¿Se entiende? Y ella devuelve cuántos puso ella. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona? Recién ahora podemos escribir algunas dos funciones. Si no tenemos claro qué es lo que va a hacer la función, realmente qué le vamos a dar y qué nos va a devolver, no podemos escribir la función. Ni el prototipo, ni los parámetros, ni nada. Primero tenemos que tener claro eso. A la larga, cuando escribimos los parámetros, estamos definiendo eso. Estamos definiendo qué le entregamos y qué nos devuelve. ¿Sí? Escribimos los parámetros y entendemos para qué sirve cada parámetro. Si yo los escribo simplemente sin explicar, no va a llegar a ningún lado. Seguimos la recomendación de Luis y escribimos serializar primero. Ahora que está claro cómo funcionan las otras dos. Bueno. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Llamada serializar cadena a la No. primera. Poner la llave. Poner la llave. ¿Cómo ponemos la llave? Cadena 0 igual a llave. Hay que definir cadena. No sé si está definido. ¿Están de acuerdo? Sí, definamos primero cadena. No. ¿Conocen otra opción para hacer esto? Sobre todo si no fuera solo un carácter. Sí, ya lo usamos. Sí, el STR, Con un carácter sí, pero si es un solo carácter no se justifica. Si no fuera un solo carácter no se justifica, sí. Vamos a suponer que no van a ser tan burros de pasarme espacio igual a 0. Y por lo menos la primera llave va a entrar. ¿Sí? Podemos partir de ese supuesto. ¿Estamos de acuerdo?
Bien. ¿Cómo seguimos? Ahora sí llamamos Ahora sí, a serializar cadena. No, sí. Algo igual a serializar cadena. No deberías preguntar si espacio no es igual a 0. Vamos por partes. Eso se lo puedo delegar a la otra. Ok. Ah, O sea, ella devuelve un valor y puedo fijarme si es mayor o menor que 0. podríamos poner que espacio es menos, igual. Para, antes de eso, no, sí pero no. Yo estaba pensando lo mismo, pero no podemos. Porque cuando devuelvo un valor negativo porque dio error, vamos a tener un problema. Así que lo tengo que poner primero en una variable y después restarlo de espacio. O sea, podríamos escribir eso, pero no nos sirve. ¿Sí? Porque si serializar cadena me devuelve un -1 porque el espacio que le mandé no era suficiente, siguiendo la misma lógica, claro, le voy a sumar 1 en lugar de detectar el error y no me llega a ningún lado. Entonces, acá voy a tener que poner resultado igual a esto, ver el resultado y si es -1, terminar y si no, restar y recién repetir. ¿Sí? Parámetros. ¿Cómo pasarían los parámetros? Yo pasaría primero la posición de la cadena para que sepan dónde escribir. Yo las pasaría al último, igual que acá. O sea, yo dejaría como dos últimos parámetros el puntero al destino y el tamaño. primero el campo. Pero, a ver, es casi intrascendente. Los primeros 4 parámetros en un procesador Cortex se pasan en registro y el resto se pasan en la pila. Pero es lo mismo, si vas a pasar 5 parámetros, uno va en la pila. O sea, pasarlo en registro es más rápido, pero igual pasa por si mandas 4 o mandas 5. O sea, si mandas menos de 4 se manda en registro. Si vos tuviese que escribir algo en Assembler, el primer parámetro va en R0, el segundo en R1, y ahí sí importa el orden. Si vos después querés agarrarlo de una función en Assembler. Pero mientras vos escribas el mismo, o sea, mientras vos escribas el mismo prototipo en donde la llamás y donde la usás, listo, no importa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasamos primero? El nombre del campo. El nombre del campo. Valor. El valor. ¿Cómo paso el valor? Ampersand. Yo punto nombre, yo punto apellido. Ampersand, yo punto. Yo, punto apellido. Alumno, punto apellido. Alumno. Alumno. Punto apellido. Un puntero alumno. Pero yo estaba viendo cómo podemos directamente acceder a eso. ¿Qué querés? ¿La forma difícil? Y puedes- Asterisco alumno, punto apellido. La forma fácil es esa. Y el alumno, el ampersand tiene menor precedencia que la flecha. Entonces, podés dejar los paréntesis si no estás tranquilo, porque no es ampersand de alumno, flecha apellido, sino que es ampersand de alumno, flecha apellido. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Pero la flecha es un operador de mayor precedencia que el ampersand. Entonces, el primero hace alumno, flecha apellido, calcula la dirección de, o sea, determina la dirección y con el ampersand usa esa dirección como puntero para pasar. ¿Sí? Cadena, espacio. ¿Seguro que cadena? No, cadena o pacheque o... Cadena. Pero si yo paso cadena, voy a sobreescribir la llave que acabo de escribir. Cadena se tiene que mover 1 y espacio tiene que decrementar 1. O sea, cadena se tiene que incrementar 1 para pasar de la llave al primer hueco en blanco. También vamos a tener Es un puntero. un espacio menos o igual, porque también hay que aumentar cadena después. Tamaño. ¿Hasta ahí estamos? A ver cómo defino cadena global, ¿verdad?
Eso. No, cadena es un puntero, es un parámetro que vos recibiste. Por si el puntero, no la cadena. Vos recibiste un puntero al primer elemento, escribiste algo y lo movés al elemento que sigue para que la función siga escribiendo desde ahí. Y restás 1 del espacio que tenías. ¿Sí? Entonces el corchete 0 de arriba... Esto está el pedo, o sea, vamos de nuevo, o sea, vos podrías haber puesto esto así. No en la definición, sino cadena corchete 0 igual a llave. No, porque vos querés que en el primer lugar de cadena se ponga una llave. La opción es asterisco cadena igual, esto es lo mismo. O sea que cadena con corchetes es la cadena en sí, pero cadena solo es el puntero cadena. Exactamente. Todos los vectores en C, con corchetes es el elemento, sin corchetes es la dirección del primer elemento. Entonces, cadena a secas, o sea, y no importa si acá hiciste así o hiciste así, ¿no? Sí, sí. O sea, igual podés poner cadena corchete 0 o asterisco cadena, exactamente igual. ¿Sí? ¿Están todos o ya perdí las 3/4 partes? Porque estos dos están, este también, ¿y el resto? No. Pero la idea es que pregunten y paren, o sea, que yo hable, no... Ahora, otra pregunta. Si cadena sin corchete siempre apunta al primer elemento, ¿podés hacer cadena más? Sí, apuntás al segundo. O sea, cuando inicia la función siempre apunta al primero, pero si vos lo vas modificando, Claro. Él es una variable donde él te pone la dirección del primer elemento. Si vos la movés, allá vos. cuando vos creas la cadena, se crean la cadena y el puntero No. apuntando al inicio. Se crea el puntero. La cadena es el espacio en memoria simplemente donde vos sabés que te podés mover sin romper nada. Bien. La cadena en sí es 16 lugares consecutivos de memoria. Y el puntero te dice, de acá 16 son tuyos. La cadena como tal son 16 lugares que vos tenés asignados. Mientras no te pases los 16 no vas a romper nada. Cuando vuelve a poner corchete es apuntar de manera absoluta al elemento. Exactamente. Si usas cadena, ya si lo has tocado, problema tuyo, digamos. Exactamente. Y podés hacer cadena más y podés hacer cadena 0, pero ese es el 1, no es el 0. Porque hiciste más antes. Entonces ya no estás apuntando al primer elemento. Si vos haces cadena 0 y ya A ver. cadena más estás apuntando al mismo. Un puntero es una variable con una dirección de memoria. Cuando el compilador generó la cadena, acá en memoria, dijo, la cadena va de la 100 a la 110, Ok. porque tiene 10 lugares. Cadena es una variable con el valor 100. Cadena sub 0 es 100. Cadena sub 1 es 101. ¿Sí? Podés hacer cadena sub 1 o podés hacer cadena más 1 asterisco. Es lo mismo, porque es a 100 sumale 1 y a eso anda esa dirección de memoria. Bien. Ahora, si vos a cadena que vale 100 le haces más y ahora vale 101. Entonces, cadena sub 1 va a ser 102, porque esto es sumarle 1 al valor de cadena para obtener la dirección del elemento. Por eso les dijeron, y en ese momento no lo entendían, pero ahora sí lo deberían de entender, vectores y punteros es lo mismo. Tomo la dirección de base 100, le sumo 1 y voy a esa dirección a ver qué hay, o tomo la dirección base 100, le sumo 1 y ese es el elemento que quiero entrar. Siempre estoy haciendo la misma aritmética. Esto es lo que llama dirección base y esto es el desplazamiento. Si vos tocas la dirección base, y bueno, el desplazamiento con una dirección base distinta va a dar otra cosa. Y todo esto anda bonito. ¿Sí? porque- Pero vos siempre terminás en la dirección de memoria de lo que querés leer o escribir. Y todo esto anda así bonito porque es char y es 8 bits. Claro, Si lo definiera como otra cosa, se va a mover de a 2 o de a 4 automáticamente. aunque haga más uno. Aunque hagas más 1. Salvo que sea void. Si es void, se mueve 1. O sea, si el puntero es del tipo void,
Más 1 implica 1 porque no sabes qué cosa estás apuntando. Pero si el puntero era del tipo int, en estas que son de 32, más 1 es el elemento que sigue y numéricamente se mueve en 4. ¿Sí? Entonces, esto y esto es lo mismo si C es un puntero de tipo int. O sea, si el puntero está bien definido al tamaño, más 1 es un elemento más. Si el puntero, si el array es de estructuras, cuando yo hago sub1 es toda una estructura que tiene 46 lugares después. Y esto es lo mismo. Cuando yo hago más 1 me muevo a la estructura que sigue del vector y esto da la misma matemática. Pero para eso los punteros tienen que estar definidos al tipo de datos que corresponde. ¿Sí? A veces hay que hacer cast. O sea, a veces ustedes lo reciben como un puntero void en una función y lo primero que deberían de hacer es declarar un puntero propio del tipo de datos que corresponde para saber que la aritmética va a andar bien y que no van a tener problemas. Luis, ¿te animás a preguntar algo o ya está perdido? No, sí entiendo como los pasos que está haciendo, todo lo que está explicando, pero el macro del TP estoy perdido. Pero eso porque bueno, ya vengo perdido de la clase anterior. Bien. Nada, no estoy explicando. Más allá de los detalles macro, ¿qué queremos hacer por lo menos sí? O sea, queremos armar una cadena de caracteres concatenando cosas y lo fuimos descomponiendo al problema. ¿Hasta ahí vamos? Bien. ¿Seguimos? ¿O hay alguna duda de lo que vamos escribiendo? Yo tengo una duda. Dale. ¿Es conveniente cambiar la dirección base de la cadena? Sí, porque es... Usar una variable auxiliar. Sí, pero vamos de nuevo. ¿Te acordás que dijimos que los parámetros vienen por copia? Y que cuando vos recibís el puntero se hace una copia. Tu puntero del main no cambia. Lo que cambia es una copia local. O sea, ya cadena es una variable local y vos la podés mover tranquilo. No vas a alterar la variable de main. ¿Sí? Así que no hay ningún problema. ¿Cómo seguimos? Bueno, primero que habría que declarar int para que exista. El llamado a serializar cadena factor punto y coma. Sí, señor. Si el resultado es mayor que 0, Es que venimos bien. es que venimos bien. Espacio menos igual resultado. Habría que verificar si ¿Sí qué? no me paso, digamos. No, porque si se pasó internamente te volvió menos uno. Cadena más igual. Y suponemos que serializar cadenas se fijó de no pasarse. ¿Sí? Si se pasaba te devolvía menos Si uno. se pasaba, te devolvía menos 1. O sea que habría que poner un else. Un else. Bueno. ¿Y qué ponemos en el else? Return menos uno. Pero no parece la consigna, creo. Yo dejé el return que ya está escrito como return menos 1, al de abajo. No, porque si va bien, va a lleva. Y la próxima llamada se le hizo cadena había dentro del if. Aquí, bueno. Necesito que alguien defina por una de las dos opciones. ¿Eh? ¿Return menos 1? Los dos tienen peros. Si yo acá la llamada la hago, o sea, si yo hago lo que proponía Martín de poner acá la otra llamada, voy a tener que poner un if de vuelta Adentro del if se vería en cadena. y voy a ir aumentando la complejidad ciclomática. Es decir, lo difícil que va a ser entender la función. ¿Sí? Si anido if se hace más difícil. De la misma forma, hay gente que dice que esto no es estructurado porque tiene más de un punto de retorno. Sí, lo que podría haber hecho es preguntar por resultado menor para poner menor el return ahí directamente. ¿Sí? Otra opción, si quieren, es esta.
Ahí no aumento la complejidad. Ejecuto un if de más, ¿sí? O sea, a nivel de optimización de código es más pobre porque vuelvo a preguntar por un if que ya sé. O sea, si esto no dio, vuelvo a preguntar de vuelta, pero no han ido. ¿Sí? Entonces, esto, ¿por qué? Porque si tuviese 10 campos, el anidamiento es inmanejable. O sea, acá tengo 3, estamos, pero si no, como patrón de repetición no me sirve. En cambio este sí. Y si no, el de return también me sirve. O sea, si no me molesta que haya return en el medio, pues sí, bueno, sí, pero se nota claro que se acabó ahí con error y no les molesta, listo. A mí, por ejemplo, no me molesta que haya más de un return en la función. Sobre todo si es claro que se corte, que estás volviendo, no le veo mayor problema. Pero hay normas de programación que dicen que no deberían. ¿Sí? De nuevo, elijan las que más les convienen, les gustan, lo que realmente vale la pena. O sea. Entonces, acá que tendría que poner nombre. Copiar, pegarlo. No, perdón. ¿Sí? Y si no hubo un error, Y ahí serializar números. y acá sería serializar número. Acá no hace falta el ampersand porque es un número. Lo copio. Chao. ¿Y no le pasa el campo DNI para que ponga DNI? Sí, Pero si se ve ese número siempre va a tener solamente el DNI. pero debería de pasarle el campo porque está bien. No. Ahora que te pido el PIN y el DNI. Serializar tiene el número, tiene el DNI en este contexto. Y si mañana agrego un número a la estructura, Teléfono. entonces no es mala idea de entrada pasar documento, DNI, no sé cómo le vamos a poner, pero mantener la estructura de paso la cadena con el nombre del campo, el valor del campo, y entonces si tengo 3 números, uso la misma función. ¿Sí? Sin tocarla. Y otra vez preguntamos por resultado. Y ya tenemos un problema. ¿Qué deberíamos devolver nosotros? Bueno, ahí preguntas, ¿el resultado es mayor que 0? No, ahí devuelve el resultado directamente. Ah, no, te falta poner llave. Es cierto. Y necesitas sumar el valor largo de la cadena. Me faltan 2 cosas. Me falta... El largo total. Me faltan varias cosas. Me falta sacar la última coma, porque se supone que todas las serializar vienen poniendo coma y yo las tengo que sacar Y poner corchete. y poner la llave en lugar de la coma. O sea, a la última coma la debería pisar con la llave. ¿Sí? No. Sí. Sí. Como estaba viendo, podemos poner cadena, cochete, espacio, menos 1 y directamente podríamos. La llave. Primero, Preguntemos si doble negativo. Sí, hay que ver. si el documento entró, Hay cadena Ahí para no- el resultado para saber. ahí no cuál hay es. problema. Claro, debería de ser. Y ahora sí, cadena entre corchete. Cadena igual Asterisco, a... asterisco, ¿Te, cadena. te deja más tranquilo asterisco cadena? Puede Asterisco, ser cadena directamente, igual lo cierro llave. No, porque cadena es el puntero, Pueden poner. es la dirección. Vos no querés mover la dirección. Ahora no, digamos. Vos querés que en lo apuntado por, o pones el asterisco o pones corchetes. O sea, o vas por esta, Claro, asterisco cadena o sea, cadena cero. una de estas dos, exactamente. Cadena cero o asterisco cadena. Bien. asterisco, cadena, llave cerrada. Te pone nervioso el cadena cero cuando no es el cero. Totalmente. Como no le cambié la longitud, no tengo que tocar espacio ni me tengo que preocupar. Acá va una llave. ¿Y acá qué va? Return. No. Adentro del. Antes de la Ahí llave. el return menos 1. Claro, ahí el retorno menos 1. Donde tenés el solo menos 1. ¿Acá menos uno? Sí. Sí. Y adentro del Y if. adentro iría el return cadena, que es la cantidad que insertó. ¿O no?
Cadena es la dirección de memoria. Podrías saber la cantidad que insertó si guardabas la dirección de inicio. Sí. O sea, alguien dijo, ¿hay problema en mover cadena? Yo le dije, no. Pero si hubiéramos guardado la dirección de inicio en cadena y hubiéramos estado usando otro puntero, podríamos devolver puntero menos cadena y eso me diría cuántos datos puse. Bueno, había disminución de espacio. Pero tampoco tengo el valor inicial del espacio. O sea, vinieron 140, quedan 20. Pero yo lo que tengo que decir es que puse 120. En eso habíamos quedado. En el último if, Necesito una variable más. Sí, No hay vuelta de hoja. Úsenla para lo que quieran. A menos que el largo... Pueden guardar el puntero, pueden guardar el espacio o pueden acumular los resultados. Pero necesitan una variable más. ¿Sí? ¿Qué quieren hacer? O sea, hay tres formas de llegar a lo mismo. Guardo el espacio inicial y resto el espacio final menos el inicial. Guardo el puntero inicial y resto el puntero final menos el puntero inicial. Es igual de válido. O guardo la longitud y le voy sumando en cada resultado la longitud. Claro, poner largo, crear largo igual espacio al principio. Un obrero largo que sea y le va descontando espacio. No, porque eso es lo que ya tengo. Tendría que hacer una variable largo igual a 0 y ir sumando el resultado. ¿Sí? Sería más óptimo en realidad haber guardado el valor de la dirección de cadena. Si va a hacer una sola recta en vez de tres sumas. Correcto. Lo mismo sucede si guardo espacio. Lo mismo sucede si guardo espacio. Entonces, si me permiten, ¿sí? Era lo mismo, podías dejar disponible y usar el final disponible. Sí, era lo mismo. Exactamente. Es más indicativo disponible. Exactamente. Estaría pasando. O sea, si no tenía que haber elegido otro nombre. ¿Sí? Pero habiendo elegido disponible, lo que debería mover es disponible. Y entonces, yo haría si en algún momento hubo error en resultado, el resultado está en -1 y sigue en -1 y devuelvo -1. Y si llego hasta el final bien, bueno, el resultado es la resta del espacio que tenía menos los que me quedan disponibles. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y cuándo devuelve -1? Devuelve -1 si serializar cadena en algún momento le devolvió -1. ¿Pero y dónde dice eso? No, está implícito. Si a esta no le alcanza el espacio, devuelve -1. Acá. Entonces, si devuelve -1, esto no se hace y devuelve -1. Si esta devuelve -1, esto no se hace y devuelve -1. Y si todo se puede hacer correctamente, recién devuelve algo distinto en esta resta. Y no hay problema que lo vaya ejecutando parcialmente. No habría problema. O sea, en la cadena va a haber un pedazo, pero yo le estoy avisando, no te preocupes, porque, o sea, no busques nada porque como no alcanzaba, en la cadena no alcanzaba, hay, pero no está completo. O sea, no sirve lo que hay. En el main debería preguntar si hay un -1. Si hay -1, la descarta la cadena, porque está incompleto. Y mayor que 0. O sea, podría haber puesto igual a -1, pero es lo mismo. ¿Sí? Y si hay un error, no lo uso a cadena, pongo print error. Bueno, y queda esto. Ahí te falta ahí
la línea 77 creo que era. 77. La 78. Alumno, documento, creo. Después de la flechita. Sí, señor. ¿Están de acuerdo? Quedó repetido también el primer corcheto. Sí. De esto es solo uno de los dos esquemas. O sea, si quieren hacemos así, cadena 0. ¿Cómo? Solapado directamente, ¿verdad? Sí, no pasa nada. O sea, no estaría mal, pero digamos que hay una instrucción que... Hace 2 veces lo mismo. O sea, si estamos hablando de que el código tiene que ser entendible, bueno, hacer dos instrucciones que hacen lo mismo no es exactamente algo entendible. ¿Y te faltaría cadena más ahí? Me faltaría cadena más. Y asumimos que por lo menos viene con 1, si no habría que poner de entrada un if disponible mayor que 0 antes de escribir el primer corchete, si quieren hacerla bien. ¿Y acá? Ahí cambia todo. Esto sería campo, no, sí, campo, valor, acá va cadena, y creo que, ya tengo que buscarla bien, creo que acá va espacio. SNPrintf es una variante de sprintf, que es una variante de printf. ¿Qué hace printf? Manda pantalla algo. Manda a pantalla algo a partir de una cadena de formato y una lista de variables. ¿Sí? La cadena de formato es comillas, %s, que es un string, comillas, 2 puntos, comillas, %s, comillas, coma. Entonces, si yo hago printf, esto va a escribir comillas, apellido, comillas, 2 puntos. Puede ser, sí, en la barra. Exactamente. Las comillas tienen que ir con barra porque... Sí, el 2 puntos. ¿Sí? O sea, el barra comillas es para poder poner una comilla dentro de las comillas. Comillas, apellido, que viene en esta cadena, comillas, 2 puntos, comillas, Volentini, comillas, coma. Eso haría printf. Ese printf lo hace sobre una cadena. Entonces, lo primero que recibe es un puntero al lugar donde tiene que hacer lo mismo que haría en pantalla. Y ese nprintf además recibe el espacio y si se pasa, devuelve error. ¿Cómo devuelve el error? Entonces, Hay que fijarse en la documentación. Probablemente con un -1. Porque lo estándar en C es devolver errores con números negativos. Entonces es muy probable que esta haga lo mismo que nosotros dijimos. Si puede escribir, te diga cuánto, y si no puede escribir, te devuelve -1. ¿Sí? Si no devolviese el espacio, hay una función que después te permite medir la cadena, porque ese nprintf tiene otro detalle. Te pone un 0 al final de la cadena. Ella te escribe un 0 al final de la cadena. Entonces vos después podés hacer strlen para saber desde cadena hasta el 0 cuántos caracteres se pusieron si es que ella no te lo dice. ¿Se entiende? Pero para eso tenés que estar seguro de que tenés un 0 al final. Nosotros no pusimos ceros abajo porque esta viene poniendo el 0. O sea, no solo pone la coma, sino que pone el fin de cadena. Cuando yo muevo el puntero, lo apunto al fin de cadena, ella lo pisa y vuelve a escribir el fin de cadena. Y esa función, como es de caracteres, se va encargando de terminarla con el fin de cadena.
¿Sí? Y se fija que el espacio que tenga sea suficiente para esto, más el fin de cadena. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y cuál es la diferencia con STR copy? Pues yo le había comentado. STR copy no hace el procesamiento de meter las cadenas adentro. Con STR copy tendría que hacer STR copy comillas, STR copy campo, STR comillas, dos puntos comillas, STR valor, STR comillas coma, y durante cada parte de ese proceso ir viendo que no me haya pasado el espacio. En cambio tal lo hace solo. O sea, podés hacerlo de cualquiera de las formas, pero esa función es estándar. ¿Sí? ¿Se entiende? Después del recreo nos fijamos bien qué parámetros, en qué orden recibe los parámetros, pero obviamente la lista de valores va al final, porque es indefinida, como printf, entonces acá van las cosas que haya puesto. Esta va justo antes y creo que es cadena espacio, si no puede ser espacio cadena. Yo creo que sí. La STR-CPI lo que hace es copiar una cadena a otra. En cambio esta expande y convierte además de, o sea, cuando después pongamos %d en esta, convierte de binario, que es donde está guardado el número, a un dato decimal. O sea, la otra opción que tendría si no sería un ATOI. ¿Sí? Bueno, hagamos una pausa. Y vamos a buscar snprintf y terminamos, porque ya nos quedan 10 minutos de clase, así que no da para mucho más. Lo primero es la cadena de destino, lo que sigue es el tamaño, lo que sigue es la cadena de formato y lo que sigue son las variables con las que se deben rellenar la cadena de formato, igual que printf. O sea, printf tiene este pedacito. Y devuelve el número de caracteres que se encontraron, que se agregaron sin contar el terminador nulo del final, y si hay un error, devuelve un valor negativo. O sea, que nuestra función es simplemente return eso y chao. Que printf hace exactamente lo que queríamos. Esto recibe un char asterisco campo, char asterisco valor, char asterisco cadena, int espacio. Punto y coma. Y esta es igual. Dado que una sola línea de función no hubiera sido mejor que serializar. Sí, pero queríamos ver cómo se declaraban variables. O sea, no te olvides que también estábamos viendo cómo se hacían funciones privadas. Y el static y todo eso. Entonces, sí, probablemente yo no hubiese escrito una función por esto, pero... O sí, qué sé yo. Y esto sería un int así. Y esto ahí. ¿Sí? Última observación y terminamos. Fíjense que esto podría ser un lazo. Bastante fácilmente. Hay información de la estructura como para decirle, respecto al alumno, sumame el desplazamiento de nombre y hacer una especie de corchete. Porque parte de poner, o sea, parte del problema de hacer un lazo lo tenemos acá. ¿Sí? Y acá también, pero esto lo podremos resolver con un array. Fíjense que
ustedes no tienen, a partir de la definición de la estructura, no tienen la cadena nombre, o sea, no tienen una cadena con el campo en ningún lado, ¿no? ¿Sí? O sea, necesitan poner por algún lado la cadena nombre y por otro lado el campo nombre. Definir el campo nombre en el struct no genera la cadena nombre en ningún lado. O sea, hay que ponerlas, hay que definir las dos cosas. ¿Dudas? Sí. Debería. A ver si es verdad. Dice que no declaré la función snprintf. La función snprintf está en la librería stdio. ¿A dónde? Lo más arriba a la derecha que te ven ahora en pantalla. CSTDIO. stdio debería estar entonces, no stdio. A ver si es verdad. ¿No era CS? Sí, decía CS en la, Sí. en la biblioteca. Pero eso es porque es, o sea, es porque la librería de C, por eso está puesto así. Es stdio-h. ¿Sí? Porque esto es C y C++. Por eso debe ser que está como es C stdio y al costado ve que sí dice stdio.h. No le gusta el puntero. Esta es la última ejecución. Bien. Alumno, apellido. ¿Leen el error? Acá. ¿Y qué dice el error? Tipo de puntero incompatible. Char asterisco 50, tipo de parámetro char asterisco. Estoy pasando un puntero de puntero. El aspersan de alumno apellido es la dirección de la dirección. Alumno apellido ya es el puntero del primer elemento de la cadena. Tengo que pasar no aspersan alumno apellido, sino alumno apellido. Si no, tendría que pasar aspersan alumno apellido sub 0. O sea, la dirección del primer elemento del campo. Como he hecho abajo en alumno documento. En alumno documento, pero en alumno documento estoy pasando por valor. O sea, estoy pasando un entero y lo copio. ¿Sí? Acá estoy pasando un puntero, pero alumno nombre ya es un puntero. Entonces no necesito el aspersan. ¿Sí? El aspersan lo necesitaría si fuese alumno corchete 0. Entonces lo que me está diciendo es que estoy pasando, en donde esperaba un puntero a char, estoy pasando un puntero a char, o sea, un puntero a char. ¿Sí? O un puntero a una cadena de 50 caracteres, pero un puntero a una cadena es un puntero a un puntero. ¿Sí? ¿Qué le duele ahora? Dice que aspersan yo no tiene en cuenta, o sea, que estoy pasando un puntero a una constante en una función donde espero un puntero a variable. Dice que yo estoy pasando un const struct alumno s puntero a algo que espera un alumno t que es equivalente a un struct alumno s puntero sin el const.
Entonces, espero una variable, le estoy pasando una constante. Mi nombre es una constante, pero la función espera variables. La alumno espera una variable. ¿Por cómo la declaramos? No espera. A ver. Sí, me dice que cambié el H y no cambié el C. Y que por lo tanto no son iguales. Con lo cual tendría que además de hacer esto, hacer esto. El primer warning, o sea, acá dice que la declaración de struct podría no ser visible, pero en realidad sí es visible porque lo tengo acá. Igual, bien, es alumno S el struct, no es alumno T. ¿Sí? Y ahora arreglé el problema. No. Constant char 50 pasado a un char asterisco sin const. ¿Sí? Ahora trajimos los problemas, o sea, resolvimos el problema de serializar, pero lo tenemos en serializar alumno, porque como el dato que viene es constante, los miembros también son constantes. Y las funciones no esperan constantes. Entonces, Ahora no es un error, es un warning. En principio no habría problema. no habría problema porque yo no estoy escribiendo ni en campo ni en valor. Claro. ¿Sí? Está usando, ¿no? Claro. Pero digamos, lo correcto es ponerle el const acá y decir, ni el campo ni el valor necesito que sean variables. Pueden ser constantes. Lo que necesito que sea variable es cadena. ¿Sí? Los int, no importa si son constantes o no, porque igual se copian, o sea, no pasa nada. Pero este y este, yo no los voy a escribir. Entonces, los recibo como constante, y si me pasa una variable, bien, y si me pasa una constante, no importa. El alumno H, nosotros cuando declaramos la función, pasamos la constante que es la estructura alumno S, pero es lo mismo que habíamos puesto en alumno T directamente. Sí, pero el const, al estar fuera de alumno T, da error. Para que sea lo mismo, tendrías que hacer así, mira. Y era directamente alumno T. ¿Escribí bien? Sí. Ahí poniendo el const en la definición de alumno, sí va a andar. Pero al ponerlo en alumno T, estás haciendo el puntero constante y no lo apuntado, me parece. Por eso se queja. O sea, si yo tratase de mover el puntero alumno me daría error. Como no lo trato, no pasa nada.
pero no es lo que yo quiero. Y ahí el problema que tengo es printf, que dice que declara... Sí, falta el printf, sí, falta la stdio, creo que es, en main. ¿Sí? Y por fin sacamos todos los warnings. El problema que tenés de esta definición es que alumno t siempre es un puntero constante. Si vos necesitas recibir un puntero a variable, alumno t no te sirve. Porque ya alumno t tiene el puntero constante metido adentro de él. Entonces nos vemos obligados a poner const struct alumno s, puntero. O lo que habíamos dicho, hace así, si no, pone alumno s o alumno t como struct alumno, no como puntero. Y entonces acá podés poner const asterisco alumno t o const alumno t asterisco. Si no querés andar renegando con el struct en el medio. Ahí alumno t tiene que poner el struct. A ver, claro, ahí debería ser así. Ahora sí. ¿Sí? Pero entonces ya no tenés el asterisco tampoco. Alumno t es solamente un alias de esto. ¿Sí? Tenés que vos poner el asterisco y poner el const donde te haga falta. Lo dejemos así que andaba. Casi. En el último lugar donde hemos puesto la llave cerrada, habría que hacer cadena más y poner usar. No. No comí la... O sea, yo iba a pisar la coma y no la pisé. Por eso que tengo basura. El 0 está, pero yo lo pisé con la llave y le pifié en 1. Entonces en realidad lo que tengo que hacer es... Sí, señor. Ahora sí. ¿Ahora sí? Acabó todo. Dice OBS que sí y que sí, porque se ve toda la pantalla. Así que grabé bien y grabé. Muy bien.